Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 445. Toma 3. Toma 3 o 4 ya. No, es que iba a decir lo de la rima fácil. No, déjalo. Muy buenas, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. ¿Qué tal? Muy buenas, pues disculpad que ya es la tercera vez que hago la entradilla, para variar. Hacía tiempo que no me pasaba. No nos pasaba, sí, es verdad. Pero bueno, volviendo a lo que pasa es que costumbres. Estamos de buen humor. Es un lunes de buen humor. Sí, bueno, hemos empezado a grabar los lunes a primera hora y eso, porque yo últimamente pienso que lo más importante que tienes que hacerlo cuanto antes. Y no es coña, ¿eh? No, es verdad. No es coña. Entonces, el martes parece que te rompe, ¿no? Sí, y el lunes, como empiezas la semana, pues la empiezas de una forma más ligera grabando. Sí, y tenemos ya todo el material y eso, y para nosotros, pues no sé, a mí me quitaba un poquito de ansiedad durante la semana. Un poquito, ¿eh? No es que fuera, porque íbamos bien, íbamos grabando y no hemos fallado. No. Que yo recuerde ni un día. No. Bueno, fallos técnicos de iVoox y todos esos, los que queráis. Eso sí que nos ha pasado unas cuantas veces. Así que nada, presentamos el podcast. Es un podcast de fotografía para la gente que no se ha escuchado nunca, aunque después de 445 programas hay pocos que nos escuchen de inicio. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? Bienvenidos sean los nuevos. Efectivamente. Esto ha quedado muy evangelizador. Nada, pero es así. Pues deciros antes de empezar con el contenido del programa de hoy que os podéis pasar por aprenderfotografía.online y echarle un vistazo a los cursos que tenemos de fotografía, que son la manera más fácil y más rápida de aprender con nosotros a través de videotutoriales. Que los tenéis siempre disponibles, 24 horas al día, 365 días al año, con una tarifa plana, con más de 330 clases ya, más de 100 horas de fotografía, añadiendo cursos cada mes, incluyendo tutoría y soporte para dudas individualizado. Ya dije un montón de títulos el anterior capítulo. Pero bueno, tenéis un montón. Los próximos van a ser el de Nikon, que todavía lo tengo pendiente, el del cámara Nikon, la de 800, de manejo. El mismo que hicimos para Canon, 5 de Mark. Haremos también el 580EX y el 600, creo que tengo aquí en el estudio, de flash Canon, para que aprendáis el manejo. Ya tenemos un curso de flash de zapata, pero para manejar pues lo que son todos los botones, las opciones que tiene el flash, y el de objetivos que os decía el otro día, os comentaba el otro día si os apetecía o si os gustaría un curso sobre toda la gama de objetivos que hay, para que se supiera para qué exactamente están diseñados, construidos, para qué sirven toda la gama de objetivos, y a mí me hace especial gracia los tilt shift, para que sepáis exactamente qué es lo que se puede hacer. Conectaremos cámara a ordenador, al vídeo, para que podáis ver el movimiento dentro. Y será bastante interesante, ¿no? Que podáis ver las fotos. Eso estaría Creo que lo podemos hacer. Si no, técnicamente no nos lo permite, que juraría que sí, pues entonces ya haremos con las fotos. Y podremos capturar el Live View. Pero en principio sí. Capturando el Live View se podrá. No lo hacemos con el ScreenFlow. Se podrá hacer, sí. Así que nada, echarle un vistazo, que nos parece que están muy interesantes, ¿vale? Podéis acceder a los cursos desde el primer momento en que suscribís, y es una suscripción de 10 euros al mes para todo ese contenido. Y hoy, Pera, seguimos con nuestros programas con un título que pretendemos que sea un repaso sobre la velocidad de obturación en la cámara, cuándo utilizarla, cómo la tenemos que utilizar. Muy bien, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Explicaros situaciones con la velocidad de obturación, cómo utilizarla, pero antes pues vamos a hacer una pequeña introducción de una de las partes fundamentales del triángulo de la exposición. Bueno, a ver, la exposición es lo más importante en fotografía. Bueno, sería simplificarlo mucho. Hay muchísimas cosas. Porque hay muchas cosas muy importantes, como la composición, etcétera, ¿no? Pero para hacer fotografía, sobre todo para la gente que empieza, lo más importante es entender qué es esto de la exposición y cómo funciona lo que se llama el triángulo de la exposición. Básicamente esto es tener en cuenta los tres valores que marcan la exposición, que es la obturación, el diafragma y el ISO. Estos tres valores vamos a jugar con ellos. Es muy sencillo, la verdad. Estos tres valores van en fracciones de paso, o sea, en tercios. Si tenéis así configurada la cámara, las cámaras reflex se pueden configurar en tercios o en medios. Estos son tercios de paso o medio paso. Cada paso es el doble o la mitad de luz. O sea, es el doble de luz si le damos más tiempo, y es la mitad si le damos uno por debajo de menos, ¿no?
pero vamos, siempre es esto. Y lo que hay que tener en cuenta es que el triángulo de la exposición lo que funciona es de la siguiente manera. Por cada paso que doy más tiempo, tengo que cerrar la misma cantidad para obtener la misma obturación, para obtener la misma exposición en el diafragma. O bien jugar con el ISO. Con cualquiera de estos tres valores puedo obtener la misma exposición. Una exposición correcta para la toma. Exacto. O la que me interese. Entonces, en cada momento. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se debe entender el triángulo de la exposición de esta manera? Que si cierro, tengo que dar más tiempo o tengo que dar más ISO para obtener la misma toma. Entonces, mucha gente se pregunta, hombre, pero si voy a obtener la misma foto, ¿para qué lo hago? Pues es muy sencillo. Imagínate que tú quieres hacer la misma foto, pero quieres más profundidad de campo, menos profundidad de campo, ¿vale? Quieres jugar con más ruido, con menos ruido, bueno, sí, porque hablamos de ruido, no de grano, en digital. Quieres variar cómo se va a ver tu fotografía, pues tienes que jugar con esto. Luego hay otra serie de cosas que te pueden ayudar, pero esto es lo fundamental. Muy bien, entonces medimos el tiempo en fracciones de segundo en la obturación. Sí. Siempre. Y en todas las cámaras. Vale, que no quede ninguna duda. Y en todas igual, y la escala es la misma. La escala es universal tanto para la obturación como para el diafragma, como para el ISO. Entonces, igual que en el diafragma tenemos el 1.4, 2, 2.8 y todo esto, ¿hay alguna base en el tema de segundos? En segundos es más fácil. Sí, es a partir de 1.30 es el doble de 1.15. Sí, o sea, es más rápido. Es un 30 de segundo. Es más rápido que 1.30, es otro paso. 125, ¿es? Ahí no cuadra, sería 120, pero bueno, es 125. Sí, siempre se hace la 125, luego el siguiente 250. Ya serían 250 y así, ¿no? Y siempre se usan las mismas y luego las fracciones, o sea, lo que son los tercios, pues están en medio, ¿no? Esto es interesante porque es mucho más sencillo entender la obturación que entender el diafragma, que es la raíz cuadrada de 2. Natural. Nos sale mucho más natural. Bueno, porque es la raíz cuadrada de 2. O sea, si sabemos que la raíz cuadrada de 2 es 1.4, podemos calcularlo igual, todos los pasos, ¿vale? Es muy sencillo. Si sabemos los dos primeros, que sabemos que 1.4 es la raíz cuadrada de 2 y el más abierto posible es 1, ¿vale? Al menos en la escala. Luego que haya objetivos que son más o son menos y hayan salido o no hayan salido, eso es otro tema. Pero es 1 y 1.4, pues luego siempre es el doble en saltos de 2, o sea, el doble de 1 es el siguiente de 1.4, que son 2. El siguiente de 1.4 son 2.8 y así. O sea, es muy fácil, ¿no? Pero en la obturación es lineal, es absolutamente lineal, es mucho más sencillo. ¿Dónde se complica realmente esto, no? Es cuando las fracciones están por debajo de las que vemos claras, ¿no? Que es, estamos viendo claro hasta 1.8, 1.4 quizá, sí, pero luego empiezan... Cuando se empiezan a meter las fracciones de segundo con un decimal, ya la gente se lía un poco. Sí, te cuesta un poquito más. Pero hasta que llega al segundo. Que luego es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Y luego ya es más sencillo, sí. Es mucho más fácil. Bueno, 2 segundos, 4 segundos. La B de las cámaras, por si nos escucha alguien que no lo sepa, la B es bulb, que es completamente abierto. Ahí la obturación la gestiono yo. O sea, yo digo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo se utiliza el bulb? Cuando vamos a pasar de 30 segundos. Sí. ¿Vale? Porque las cámaras suelen llegar hasta 30 segundos la obturación directamente marcada. Vale, pero entonces por acabar la introducción, digamos, de qué es la obturación, a más velocidad de obturación, a más rápido la más apertura. Rápido pasa la cortinilla. En el caso más de las cámaras de 35 milímetros, las dos cortinillas pasan más rápido. En el caso de las de formato medio, el obturador circular va más rápido, esto es igual. Y en el caso de las mirrorless es el tiempo que hay corriente en el sensor. Es exactamente lo mismo. A más tiempo o a más rápido el obturador, más congelación del movimiento y a más lentitud. Más fácil que no podamos congelar ese movimiento. Ahora lo vemos en casos prácticos, si te parece. El primero de ellos, que son situaciones que tenemos que dominar la velocidad, sería para congelar el movimiento. ¿Qué hemos de hacer para congelar el movimiento? A ver, el movimiento, hay que tener en cuenta de que el movimiento es relativo al observador, ¿vale? No es lo mismo una persona que va corriendo en paralelo a nosotros, que nuestra sensación de velocidad es relativamente más baja que cuando esa persona se gira y viene hacia nosotros, que la distancia, como cada vez es más corta, la sensación de velocidad es mayor, ¿vale?
Entonces es mucho más fácil seguir a una persona en paralelo y hacer una foto y no necesitamos tanta obturación. ¿Por qué? Porque paneamos, seguimos a la persona. Ese es el segundo punto que quería tratar, el tema de los barridos. Pero bueno, vamos a acabar pero con esto es lo más fácil, ¿no? Y si lo tenemos congelado y está caminando con una obturación muy baja, lo vamos a congelar, no va a pasar nada. Porque está paralelo a nosotros y está lejos. Si está cerca, el mismo movimiento a la misma velocidad, ya no es fácil congelar. Vale, una de estas, antes de seguir con más Por situaciones. eso decía que la velocidad es claro, relativa a la distancia del observador, o sea, del fotógrafo. De hecho, bueno, lo hemos tratado un montón de podcasts y eso, pero al ser uno temático, ¿en qué velocidades tenemos que disparar para que más o menos una situación cotidiana no nos salga movida una foto trepidada? A ver, la mayoría de situaciones cotidianas, que es gente, estaríamos entre 1.125, no sería un problema. 2.50 pocas veces y bajar a 1.60, pues arriesgado. Muchas veces podemos hacerlo, pero sí. Entonces, 1.125 suele ser una velocidad de obturación para hacer cosas cotidianas. Incluso paseo de personas y todo eso, incluso con algo de movimiento. O sea, podemos, la gente caminando, podemos capturarla bien a 1.125. Vale. O sea, si estamos por encima, congelaremos más. Por eso a ver, ¿qué nos puede pasar a 1.125 con alguien que va caminando por la calle? Es que veamos el tronco de la persona perfecto, pero las puntas de los dedos más movidas y la persona mueve muy rápido la mano. Es lo único. Pero esto da sensación de movimiento. Esto es interesante jugar con ello. Por eso yo recomiendo a mucha gente que si lo que quiere es plasmar el movimiento de una ciudad y la gente cómo camina, dispare a obturaciones más bajas a 1.60, por ejemplo. Y esos movimientos que se salen de la norma, por ejemplo, vemos un grupo de personas caminando y todos los vemos bien porque caminan a un ritmo pausado. Pero de golpe, en el fondo o en el primer plano hay alguien que pasa corriendo. Ese se va a mover movido. Entonces la sensación de movimiento está ahí. La obturación es importante gestionarla bien precisamente para dar esas sensaciones. Si disparásemos siempre a 1.500, todo estaría congelado. Claro, por ejemplo, para bicicletas y eso, que lo había escuchado muchas veces, a 1.500 congelas una bicicleta muy probablemente. Bueno, depende. Por ahí. Es lo que te decía antes. Si viene de cara, no. Si va en paralelo, sí. Pero ¿qué pasa entonces? La congelamos hasta tal punto que parece que esté parada. Sí, porque los radios también los congelamos. Bueno, aunque van ligeramente más rápido, los vamos a congelar. Entonces ahí entran otras técnicas. Por ejemplo, el barrido, que es el segundo punto. Si yo lo que quiero, por ejemplo, es que esa bicicleta, la misma bicicleta, en vez de congelarla, esté el motivo, que es la bicicleta y el ciclista, bien, pero que se vean los radios movidos para dar sensación de velocidad, lo que haré es la técnica del panning, que es el barrido, es seguirla. Entonces, ¿con qué obturaciones trabajaré? Con obturaciones menores a las que usaría para una persona estática. Una persona estática podría disparar a 1.60, pues intentaría hacerlas a 1.30, a 1.15 y seguirla y disparar sin dejar de seguir. Esto es como si alguien ha jugado a tenis, por ejemplo, el movimiento de la raqueta hay que continuarlo aunque ya haya impactado a la bola, porque si intento frenarlo es fácil que se me vaya hacia los lados, ¿no? O en golf pasa exactamente igual, el swing no lo paras cuando tocas la bola, sino que sigue. Pues con el panning pasa igual, o sea, hay que hacer el movimiento, disparar, pero seguir con el movimiento en la misma velocidad, porque si paro voy a trepidar con más facilidad, o sea, voy a mover la cámara demasiado y además no voy a tener el mismo efecto. Probarlo porque es interesante, lo hablamos. A 1.15, 1.30, una cosa así, es una velocidad bastante 1.15, 1.30 ideal. es fácil para empezar. Si consigues hacer 1.15, 1.30, un coche de Fórmula 1, entonces es que dominas bien el panning. Sí, que va bastante más rápido. Sí, y se puede hacer. Otro de los movimientos es el efecto de este zoom que es tan efectista a veces. Que esto no es parecido a un panning, no tiene nada que ver. Necesitas dos cosas para poderlo hacer bien en exteriores, ¿vale? Es muy fácil hacerlo en interiores, pero es mucho más difícil hacerlo en exteriores por la cantidad de luz que hay. Para poder hacer el efecto zoom necesitas una obturación lenta. Quiere decir que está mucho tiempo abierto el obturador. Y entonces te quedan dos opciones. O juegas con un diafragma muy cerrado, triángulo de exposición, para que todos nos quede claro, pero es tan sencillo como eso, es bajo la exposición, igual a medio segundo o un segundo, y cierro hasta que
la luz esté esté correcta. Entonces, ¿qué hago? Pues hay el efecto del zoom in y el zoom out. Cojo un objetivo zoom, por ejemplo un 24-105, por poner un ejemplo, y lo pongo a 105. Disparo y antes de que el obturador acabe el trabajo, he bajado a 24. He girado toda la rueda del zoom a 24. Ese efecto que va a hacer que la persona se vea muy grande en el primer plano, pero luego se vaya viendo pequeño todo el entorno. Este sería el zoom in. Hago zoom primero y luego resto zoom. Y luego está el zoom out. Estoy en un plano muy abierto y luego hago zoom. Y el efecto veréis que es diferente. Es diferente precisamente porque no vamos a la misma velocidad. O sea, estamos más rato en la posición original que en la posición final casi siempre. Muchas veces os daréis cuenta de que no llegáis al final y ya ha acabado la obturación. Es un tema de práctica. Esto se utiliza mucho cuando lo que quiero es jugar con movimientos muy extremos y quiero dar una sensación de espacio al mismo tiempo. Veréis que hay mucha gente que lo hace, por ejemplo, en los bailes de las bodas y para jugar o mil cosas. Entonces, con el flash, el efecto es diferente, porque lo que más congelamos es el momento inicial. Si lo ponemos a primera cortinilla, o el momento final, si ponemos el flash a la segunda cortinilla. En fotografías de noche o fotografías con poca luz, ahí tenemos que saber muy bien jugar, pero sí, o sea, si nosotros lo que queremos, digamos, es captar las estrellas, será de una manera, hay que diferenciar entre hacer fotos con poca luz o fotografía o hacer fotografía de estrellas. Pues son técnicas muy diferentes. Tenemos un programa especial para fotografía con poca luz, que es interesante. Sí, si queremos hacer fotografías con poca luz, estamos muy supeditados a cómo sea el motivo. ¿Vale? Sí, porque las estrellas, el motivo está claro, siempre es el mismo, ¿no? Sí. Si queremos hacer fotos de retrato, pues tenemos que comprometer al mínimo la obturación, pero ya sabemos que en 1.60 pues podemos aguantar bastante bien. Sí. Independientemente de la focal, podemos aguantar bastante bien. Así que lo que vamos a tener que hacer es intentar subir el ISO para que el triángulo de exposición cuadre, para hacer la misma foto que haríamos con mucha luz. Aquí el único parámetro es el ISO. Esto sería el caso más habitual. Si lo que queremos hacer fotografía, por ejemplo, gastronómica, no gastronómica, es que como tengo voz cazallosa, igual no se me entiende. No, pero sí, se entendió bien. Lo único que hay que tener en cuenta es que vamos a trabajar con obturaciones de entre 15 y 30 segundos. Eso es lo más habitual. Más, sí. A partir de 30 segundos tendremos más el efecto circumpolar, más el efecto de rayas en vez de estrellas, por el movimiento de la Tierra, ¿vale? Ni que necesitáis un trípode, que no hace falta. Las primeras se pueden hacer sin trípode, las segundas no. Las segundas hay que hacerlas, sí. Y hay que tener en cuenta el movimiento de las estrellas. Bueno, de las estrellas no, de la Tierra, ¿no? En este caso, que es mucho más rápido. Bueno, las estrellas se mueven, pero no tan rápido. Hay que tener en cuenta el movimiento de rotación de la Tierra, que lo que nos va a hacer es que esos puntos, que son las estrellas, se puedan convertir en pequeñas líneas o en grandes líneas. Cuando son grandes las líneas, veréis que son circulares. Ese tipo de fotografía se le suele llamar circumpolar. Bueno, circumpolar es si conseguís hacer toda la vuelta, Si no, es rayas en el cielo. Parecen todo estrellas fugaces. Entonces, si lo que queremos es queremos obtener una foto que se vea la estrella, pues vamos a tener que jugar con esas obturaciones, entre 15 y 30 segundos, porque apenas se nota ese movimiento de la Tierra. Sobre todo hasta 30 no se nota. En este tipo de fotografía realmente la obturación ya es muy larga. Aquí el ISO no es un tema que puede condicionar en extremo, porque si la podemos hacer a 15 y la podemos hacer a 30, y si la podemos hacer a 30, pues nos sobra un paso de ISO. O sea, volvemos al triángulo de exposición, ¿no? ¿Qué realmente importa? Y además también depende de la focal. Si usamos focales muy abiertas, por ejemplo un 24 milímetros, el movimiento de rotación de la Tierra apenas se va a notar, porque son muy pequeñas, se verán muy pequeñas, pero si usamos una focal muy larga, que las estrellas se ven ligeramente más grandes, pues ¿qué nos va a pasar? Que se verán más fácilmente si hay un movimiento. Porque el ángulo es menor y visible, o sea, se mueven igual, la Tierra se mueve igual, pero
vamos a ver una ligera variación en el resultado final. Muy bien, pues un par de efectos más, que uno sería, por ejemplo, el efecto de la catarata o el efecto del agua sedosa, el efecto seda. Vale. El efecto seda, la mayoría de gente lo identifica solo al agua, pero también se puede hacer con las nubes. Eso, con nubes se puede hacer. Con nubes se puede hacer. Imaginar que tenéis unas nubes en un paisaje y el paisaje no se mueve, está ahí, pero queremos dar sensación de que el cielo es movido o que el cielo es más sedoso y se ve más uniforme. Pues podemos jugar con una obturación lenta para hacer que el cielo se vea más sedoso. Con el agua es muy típico, o sea, el irnos una tarde a una playa, poner el trípode y dejar una obturación lenta para que el agua se vea totalmente lisa, es un efecto muy utilizado. ¿Dónde está el problema cuando queremos hacer el efecto seda? Que a veces hay que dar mucha obturación, y no es suficiente cerrar el diafragma. En el próximo capítulo veremos por qué a veces no es bueno cerrar el diafragma. Entonces, ya no podemos cerrar tanto. Imaginar que tenéis un objetivo, por ejemplo, el 85-1.2, solo va a poder cerrar hasta 16, o sea que ahí ya os faltaría. Necesitaréis lo que se llama un filtro de densidad neutra, un ND, que pues un ND2, un ND4, en función del número de pasos que quieres. Un ND2 pues es un paso, 2, 4, etcétera, ¿no? Y este es el tema, es escoger para no tener que cerrar tanto el diafragma, poder mantener una obturación muy lenta. Entonces lo que hace es restar luz, nada más. Y hay de dos tipos. Hay el degradado y hay el que es completo. Sí, completo, ahí está. Pues por último, tocar el tema del light painting. ¿Qué hemos de hacer con el obturador cuando queremos hacer light painting? Bueno, lo más importante para hacer light painting es que expongamos a la luz que vamos a usar para pintar, ¿vale? O sea, si es una linterna, necesita mucho tiempo. O sea, el movimiento que haremos de light painting debe ser lento, porque si no, no lo va a ver. Así que vamos a tener que dar más tiempo. Sí, no solo es jugar con la velocidad de obturación, sino con la luz que vamos a utilizar. O sea, hay que ver cuánta luz nos da lo que vamos a utilizar para pintar. Cuanta más pequeñita la fuente de luz, más tiempo. Cuanto más pequeña, el problema que hay es que por la ley inversa, al ser más puntual, cae más rápido. Entonces no llegará muy lejos. Cuanto más grande sea, más lejos llegará. Entonces, pensar un poco en eso. Al margen del tema de potencia, es cómo cae esa luz. Si lo que queremos es hacer un line painting, por ejemplo, un paisaje donde hay un árbol y queremos solo jugar con el árbol, vamos a necesitar una linterna en condiciones bastante grande, y lo que os recomendaría es que midierais primero cuánta es la cantidad de luz que llega cuando iluminamos una zona fija del árbol y usemos esa. O sea, expongamos para esa. Y una vez tenemos esa expuesta, le damos con el tiempo y todo lo que haga falta, ya podemos empezar a pintar. Y hay que pensar una cosa, si paso más de una vez por un sitio, esa zona tendrá el doble de luz, así que hay que tenerlo en cuenta. Sí. Es una de las disciplinas que con ensayo y error sueles funcionar. Lo puedes calcular antes. Sí, pero es relativamente sencillo. Pero es gratificante. El prueba y error en esta disciplina, precisamente, a mí, no sé. Bueno, es que otro ejemplo que no es light painting, bueno, sí, podría llamarse light painting, pero no es así, sería flash painting. Sí. Que es utilizar el flash para jugar con la exposición, ¿no? Sería pues lo que he explicado más de una vez. Os vais a una zona oscura donde haya un banco, ponéis la cámara en el trípode, ponéis una persona en un extremo, dais un destello en el otro, en el centro otro destello en el otro, y lo veréis como un fantasma en 3 sitios. Sí, ¿Por qué se ve como un fantasma y no se ve totalmente? Porque el banco que está detrás recibe más luz. Claro. ¿Hay trucos para evitar eso? Sí. ¿Vale? Un día igual hacemos uno especial, ¿no? Para que se vea las 3 veces la persona totalmente iluminada. Es muy divertido, la verdad. Ese tipo de fotos es muy divertido. Y es más, entraríamos en otros modos que juegan con la obturación y con los destellos, como por ejemplo sería el multi, que es el flash estroboscópico, que está jugando con el tiempo de obturación para dar n destellos seguidos a una frecuencia, ¿no? Muy bien, pero lo dejamos aquí porque yo creo que es un buen repaso a la velocidad de obturación y a que penséis en todo lo que podéis hacer. Que yo creo que es para lo que sirven estos podcasts, para que salgáis y quizás la obturación es del triángulo de exposición, quizás sea el componente más versátil.
porque el diafragma nos va a afectar sobre todo a la profundidad de campo y poco más. Luego ya veremos otras cosas que nos afecta. Y el ISO nos va a afectar pues la mayor parte es en cuanto a calidad, en cuanto a o a rango dinámico o a nitidez general por el ruido. Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos en YouTube también, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.